Hola, muy buenas. Este vídeo se corresponde con la segunda parte de la resolución de un problema de balance de materia y energía en un proceso de evaporación, cristalización y secado. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces para las restantes partes de resolución del problema. Así es que sin más, vamos para allá. Bien, pues este es el problema. Como digo, tenéis la resolución de la primera parte en un primer vídeo, que os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En esa primera parte calculamos todos los flujos y composiciones de las diferentes corrientes en estos tres equipos, evaporador, cristalizador y secador. Eso se correspondía con el apartado A. Y ahora vamos a pasar a calcular el apartado B, en el que nos pide la superficie de calefacción del evaporador, del circuito de calefacción, conocido el coeficiente global de transmisión de calor. Tiene un valor de 1200 kilocalorías por metro cuadrado, hora y grado Celsius. Bueno, pues para ello tenemos que aplicar un balance de energía en el evaporador. Vamos a dibujarnos otra vez, en este caso únicamente el evaporador. Lo volvemos a dibujar. Al evaporador entraba una corriente F con una entalpía. Salía una corriente L, una disolución más concentrada, con su entalpía. Por arriba, por cabeza del evaporador, obteníamos una corriente V con su entalpía. Recordad, tal como comenté en el anterior vídeo, que le vamos a denominar a las entalpías en minúscula, H minúscula si la corriente es líquida y H mayúscula si se trata de una corriente gaseosa o en estado de vapor. Bien, y aparte, además, teníamos el circuito de calefacción, que no pusimos las variables en el anterior vídeo, porque no era necesario, pero ahora sí las vamos a poner. En el circuito de calefacción entra un flujo de vapor S con una entalpía, H mayúscula su S, y sale el mismo flujo, por supuesto, con una entalpía HS. Vamos a suponer que el circuito de calefacción, o mejor dicho, el circuito de calefacción, entra vapor saturado y se obtiene líquido saturado. Por eso la corriente de entrada de S es una H mayúscula, una entalpía con H mayúscula, y la de salida es H minúscula. Entonces, el calor que cede el circuito de calefacción a la disolución que hay en el interior del evaporador es precisamente el calor latente de evaporación, la diferencia entre la entalpía del vapor y la entalpía del líquido, de la corriente S. Bien, pues aplicando el balance de energía, lo que tenemos es energía que entra. Pues la corriente F tiene una temperatura y por tanto tiene una cierta energía. ¿Cuál es la energía? La multiplicación siempre del flujo por su entalpía. ¿Qué más corrientes entran? Pues entra S con una entalpía. ¿Qué sale? Pues sale otra vez S con una entalpía. Sale L con una cierta entalpía. Y sale V también con un cierto valor de entalpía, H sub V. Bien, pues ahora lo veremos. Esta es la ecuación general de balance de energía de nuestro sistema y veremos que de esta ecuación vamos a poder calcular el flujo de vapor, el flujo de S. Bueno, entra vapor, ya lo hemos comentado, sale como líquido saturado. ¿Y por qué vamos a necesitar este flujo S? Bueno, al final, para calcular el área del circuito de calefacción, lo que tenemos que utilizar es la siguiente fórmula. El calor transferido va a ser igual al área por el coeficiente global de transmisión de calor y por una diferencia de temperaturas. Diferencia de temperaturas que hace referencia a la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de la cámara de evaporación. Es decir, la temperatura a la que se encuentra la disolución del interior del evaporador. Vale. Y como decía, ¿por qué tenemos que calcular primero S? Bueno, pues resulta que este calor transferido también va a ser igual a S, al flujo S, por la diferencia de entalpías. Es decir, ¿qué flujo de calor se transfiere del circuito de calefacción a la disolución?
Pues es el calor que pierde el circuito de calefacción. ¿Y cuál es el calor que pierde? Bueno, pues si tenemos un flujo S que entra con una energía y sale con una energía menor, el calor transferido es la multiplicación de ese flujo por esa diferencia de entalpías. Bueno, pues una vez calculado el flujo S a través de la ecuación de balance de energía, vamos a poder calcular el calor transferido y una vez que tengamos el valor del calor transferido, vamos a poder, despejando en esta ecuación, vamos a poder despejar el área y a calcular el área, que es lo que nos pide. Bien, pues nos vamos, primero, vamos a nombrar esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Nos vamos a la ecuación 1, en la que, como digo, vamos a calcular el flujo S. Para eso tenemos que ir calculando previamente los valores de la entalpía de cada uno de los flujos. Bien, pues empezamos con HF. HF, la entalpía de la alimentación del líquido, si nos fijamos en un dato del problema, nos lo dan aquí, son 32 kilocalorías por kilogramo. 32 kilocalorías por kilogramo. HS. HS es la entalpía del vapor de entrada del circuito de calefacción. ¿Qué nos dicen del vapor de entrada? Bueno, el vapor de entrada y líquido de salida, líquido saturado, bueno, nos dice que se utiliza vapor de agua a una presión de 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado como fluido de calefacción. Es decir, sabemos las condiciones de ese vapor son 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. El vapor utilizado en el circuito de calefacción. ¿Vale? ¿Y cómo podemos ver su entalpía? Bueno, pues existe numerosa bibliografía en la que podemos encontrar tablas de propiedades termodinámicas del agua, del vapor de agua en este caso. Entonces, si nos vamos a una de estas tablas, por ejemplo, tengo yo aquí esta, para la presión absoluta del vapor, que eran 2,5 kilos, tenemos que ver la entalpía del vapor. Bueno, estas tablas suelen tener la misma estructura, se representa en función de la presión, la temperatura de ebullición, que también la notaremos, temperatura de ebullición, el calor sensible hace referencia a la entalpía del líquido, el calor total a la entalpía del vapor y el calor latente, pues es el calor latente de vaporización, que es la recta, la diferencia entre el calor total y el calor sensible. En este caso, lo que queremos ver es el calor total, la entalpía del vapor. Y según vemos, tiene un valor de 648,1. Bien, pues lo apuntamos, 648,1 kilocalorías por kilogramo. Vale, continuamos con la entalpía del líquido del circuito de calefacción. El flujo de salida, ya digo, entra como vapor saturado, sale como líquido saturado a la misma presión y a la misma temperatura. Bueno, volvemos a la tabla y según vemos, la entalpía del líquido es 127,14. 127,14 kilocalorías por kilogramo. Bueno, como decía, también va a ser importante apuntar la temperatura de este vapor y de este líquido. Como digo, es la misma. Según vemos en la tabla, la temperatura es 126,8. Bueno, necesitamos este valor porque aparece aquí, para calcular esta diferencia de temperaturas que se utiliza en la fórmula 2, temperatura del vapor de calefacción. Vale, continuamos con entalpías. Vamos con la entalpía del líquido, del flujo de concentrado que obtenemos a la salida del evaporador, H sub L. Bueno, pues la entalpía del líquido también no la dicen. Entalpía del concentrado del evaporador, de la disolución concentrada de salida del evaporador es 125. Vale, pues lo anotamos aquí. 125 kilocalorías por kilogramo. Vale, y por último tenemos que determinar la entalpía de la corriente de vapor que sale por cabeza del evaporador. Y para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bien, si lo que tuviésemos en el interior, tenemos que pensar lo siguiente, si lo que tuviésemos en el interior fuese prácticamente agua pura, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando tengamos agua pura dentro, que no es el caso, o cuando tengamos una disolución muy diluida. Aquí lo que tenemos es una disolución al 20% en cloruro sódico, ¿vale? Según vimos en el apartado, en el vídeo anterior. Vale, pues
Si no tuviésemos eso, que tuviésemos prácticamente agua pura, nos iríamos a las condiciones de la cámara de evaporación, que nos dice el problema que tiene una presión de 0,15 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a apuntarlo aquí. La presión es 0,15 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues nos iríamos a las tablas de vapor para esa presión y veríamos su entalpía. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que al no tratarse de agua, sino tratarse de una disolución a una cierta concentración, en este caso al 20%, la temperatura de ebullición no va a ser la que tendría si se tratase de agua pura, sino que va a haber aumentada esta temperatura de ebullición debido a que tenemos una disolución concentrada. Si nos vamos a la tabla para este valor de presión, a 0,15, observamos que la temperatura de ebullición es 53,6. Eso es si se tratase de agua pura. Temperatura de ebullición del agua en estas condiciones es 53,6 grados Celsius. Pero como digo, la temperatura de ebullición real y por tanto la temperatura a la que va a salir este vapor no es 53,6, va a ser superior debido al hecho de que tenemos una disolución concentrada. ¿Cómo podemos calcular la temperatura de ebullición de la disolución, en este caso al 20%? Bueno, para eso podemos hacer uso de los diagramas de Düring, que hay en diferente bibliografía, para diferentes disoluciones. Nosotros nos interesa un diagrama para el cloruro sódico. Bueno, pues lo tengo aquí, el diagrama de Düring, para disoluciones de cloruro sódico al 20%, estamos hablando que se corresponde con la tercera línea, empezando por la izquierda, para una temperatura de 53,6 de ebullición del agua pura, más o menos por aquí, ¿vale? Pues como vemos, obtenemos en el eje de las Is la temperatura de ebullición de la disolución, en este caso, de cloruro sódico al 20%, que más o menos arroja un valor de 58 grados Celsius. En resumen, si yo tengo agua pura, va a hervir en esas condiciones a 53,6 grados, pero como no tengo agua pura, que tengo una disolución de cloruro sódico al 20%, en el diagrama de Düring puedo ver su temperatura de ebullición, y es de 58. Esta diferencia de temperaturas entre la del agua pura y la de la real, de la disolución, es lo que se denomina como aumento ebulloscópico. Vale, pues lo apuntamos aquí, la temperatura de ebullición de la disolución son 58 grados. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular la energía, la entalpía de esta corriente? Bueno, podemos imaginarnos lo siguiente. Podemos pensar que si se tratase de agua pura, herviría a 53,6 grados Celsius y su entalpía, ¿cuál sería? Pues la podemos ver en las tablas de datos termodinámicos del agua. A 0,15 de presión le correspondía esta temperatura y la entalpía es 620,54. 620,54 kilocalorías por kilogramo. Pero la energía que va a tener esta corriente V no es 620,54, porque esto es si tuviésemos vapor a 53,6 grados Celsius. El caso es que no vamos a tener vapor a esa temperatura, la vamos a tener a una temperatura de 58 grados Celsius. Vale, pues ¿qué energía va a tener? Y por tanto, ¿qué entalpía va a tener esta corriente? Pues podemos decir que será la energía que tendría si fuese agua a 53,6 grados Celsius, vapor a esa temperatura, más la energía, la entalpía necesaria para llevar ese vapor de 53,6 grados Celsius a 58 grados Celsius. ¿Qué entalpía es esa? Pues ese es el producto del calor específico por el incremento de temperatura, siendo el incremento de temperatura 58 menos 53,6, que es lo que hemos llamado aumento ebulloscópico. Bien, pues sustituyendo valores, tenemos el calor específico, era un dato del problema, el calor específico vale 0,5 y la diferencia de temperaturas es 58 menos 53,6. Y esto arroja un valor de 622,74 kilocalorías por kilogramo.
Bueno, espero que haya quedado claro más o menos esto, cómo calculamos la entalpía de este vapor, debido a que se trata de una disolución aquí concentrada y no agua pura. Y bueno, pues ya lo tenemos todo para volver a la ecuación 1 y calcular el flujo S. Si sustituimos valores en esta ecuación 1, tenemos F 760 por su entalpía, que es 32, más S. Me voy a traer este término aquí, al otro lado de la ecuación, para juntar S, y entonces a la izquierda de la ecuación me quedará S por la diferencia de entalpía, HS mayúscula menos H minúscula su S. Bueno, pues eso, haciendo la resta de las entalpías, da 521,27, que por cierto es el calor latente de vaporización, como hemos comentado anteriormente. Si lo vemos en la tabla, 521,27 es el calor latente de vaporización. La resta, la diferencia entre calor del vapor, entalpía del líquido. Vale, pues esto es igual a L, que son 380, por H sub L, que son 125, más V, que son también 380, por la entalpía de V, que la hemos calculado y era 622,74. Bien, pues de aquí, despejando el valor de S, nos sale 498,44 kilogramos hora. Vale, ya tenemos el flujo del fluido en el circuito de calefacción. Ahora, si nos vamos a la ecuación 3, como expliqué, pues podemos calcular el calor intercambiado. El calor intercambiado va a ser el producto de S por la diferencia de entalpías, que como digo es la entalpía de vaporización, que es 521,27. Nos sale un calor transferido de 259.821,2 kilocalorías por hora. Y por último, si nos vamos a la ecuación 2, voy a volverla a escribir, el calor también lo podemos calcular como el área por el coeficiente global de transmisión de calor por una diferencia de temperaturas, que en este caso la diferencia de temperaturas, no confundir con esta diferencia de temperatura es la resta entre la temperatura del fluido de calefacción y la temperatura de la disolución que se encuentra en la cámara de evaporación. Bueno, pues sustituyendo valores o despejando directamente la A, tenemos el calor, 259.821,2, partido del coeficiente global de transmisión de calor, que eran 1.200, y la diferencia de temperatura. Temperatura del fluido de calefacción, lo hemos apuntado aquí, 126,8. Temperatura de la disolución en la cámara de evaporación. Pues la hemos visto en el diagrama de Durin. Hemos visto que la temperatura de ebullición de la disolución al 20% eran 58 grados Celsius. Bueno, pues haciendo esto nos sale un valor de 3,15 metros cuadrados. Necesitaríamos una superficie de intercambio, sin tener en cuenta aquí pérdidas de calor, de 3,15 metros cuadrados para aportar el calor necesario para llevar a ebullición esa disolución al 20% y que por tanto pueda operar correctamente este evaporador. Bueno, y con esto termina el apartado B y vamos a dejar el vídeo por aquí. En un tercer vídeo y último ya resolveremos los apartados C y D. Dejaré, igual que el enlace del vídeo número 1 lo dejo en la descripción, pues también dejaré el enlace del vídeo número 3 para poder terminar el ejercicio. Así es que sin más, pues nada, os espero en el próximo vídeo.